En este apasionante romance histórico, ambientado en la España del siglo XVIII, en el pintoresco pueblo de San Millán de los Almendros, Elaria, una joven noble marcada por una cruel humillación y abandonada por su tío, el despiadado conde Bryce, encuentra inesperadamente en Gael un honorable herrero, el refugio y la dignidad que creyó perdidos para siempre. Entre la fragancia de rosas blancas y el calor intenso de la forja, descubrirán juntos que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando el amor verdadero florece en los lugares menos esperados. El quebrado pertenece al hierro, proclamó el conde Bryce de Albarracín aquella mañana de primavera, mientras los ojos de toda la villa se clavaban en la figura frágil de Elaria, quien permanecía inmóvil, apoyada en su bastón de madera tallada. Su pierna izquierda, inútil desde el accidente, se curvaba ligeramente bajo el peso de su cuerpo, mientras que el velo de seda blanca que llevaba ocultaba parcialmente las cicatrices de quemadura en su brazo derecho. El silencio que siguió a estas palabras fue más cortante que el filo de cualquier espada forjada en los hornos de Gael. En la plaza mayor de San Millán de los Almendros, un pequeño pueblo en los confines de Toledo, el tiempo pareció detenerse mientras el destino de una joven noble de 24 años se decidía entre el martillo y el yunque de la humillación pública. Elaria de Albarracín había conocido tiempos mejores. Hija de la fallecida baronesa de Albarracín, había crecido entre tapices de seda y jardines donde las rosas blancas florecían bajo la mirada protectora de su madre. Pero el accidente de caballo a los 16 años había cambiado su destino para siempre. Aquel día fatídico, cuando las teas encendidas del establo cayeron sobre ella, no solo le dejaron quemaduras en el brazo, sino que una viga derrumbada había aplastado su pierna izquierda, condenándola a cojear por el resto de su vida. Aquellas marcas habían sido el presagio de todas las desgracias que seguirían. La muerte de la baronesa sumió a la familia en el luto y la ruina. Su padre, un hombre noble pero débil para los negocios, había perdido gran parte de las tierras familiares antes de sucumbir a una fiebre. Fue entonces cuando Bryce de Albarracín, hermano menor del difunto varón y conde por derecho propio, se hizo cargo de la herencia y de la tutela de su sobrina. Desde el primer día, Bryce vio en Elaria no a una familiar necesitada de protección, sino a un obstáculo para sus ambiciones. La presencia de la joven le recordaba constantemente el legado de su hermano mayor, aquel que siempre había sido preferido por su padre. La cojera de Elaria y sus cicatrices, que para otros eran apenas marcas de un infortunio, se habían convertido en los ojos del conde en símbolos de la deshonra que creía que ella representaba para el nombre de Albarracín. Durante meses, Bryce había buscado la manera de deshacerse de su sobrina. Los pretendientes nobles se habían mostrado reticentes a considerar una alianza con una mujer lisiada y marcada por la desgracia. Fue entonces cuando concibió el plan más cruel que su mente retorcida pudo imaginar. La feria de primavera era el evento más importante del año en San Millán de los Almendros. Nobles y plebeyos se reunían en la plaza para comerciar y celebrar. Era el escenario perfecto para la humillación pública que Bryce había orquestado. Gael Herrera, el herrero del pueblo, era un hombre de 40 años, cuyas manos habían forjado las mejores láminas ceremoniales de la región de Castilla. Viudo desde hacía 5 años, vivía en soledad junto a la forja, dedicando sus días al trabajo honesto y sus noches a la memoria de su difunta esposa. Era respetado por todos los habitantes del pueblo, tanto por su habilidad como por su carácter íntegro. Bryce había encargado a Gael un juego de espadas ceremoniales para la próxima celebración en honor al santo patrón del pueblo. El precio acordado era considerable, pero el conde tenía otros planes para el pago.
En lugar de entregar las monedas de oro prometidas, había decidido ofrecer algo que consideraba de menor valor: su propia sobrina. Cuando Bryce pronunció aquellas palabras terribles, la reacción de Gael fue inmediata. El herrero, un hombre de pocas palabras, pero de principios firmes, dio un paso hacia adelante. Su mirada, normalmente serena, se endureció como el acero al rojo vivo. «Señor conde», dijo Gael con voz controlada pero firme, «las láminas que forjé para vuestra merced valen su peso en oro, pero ningún ser humano puede ser intercambiado como mercancía. Doña Elaria es una dama noble, no una propiedad que pueda ser transferida según el capricho de quien la tutela». Un murmullo de aprobación se extendió entre los plebeyos presentes, mientras los pocos nobles que acompañaban al conde intercambiaban miradas incómodas. La dignidad de Gael contrastaba dolorosamente con la vileza del conde. Bryce sonrió con crueldad. «Herrero, vuestro oficio es moldear el hierro, no cuestionar las decisiones de la nobleza. Esta criatura», dijo señalando a Elaria con desprecio, «ha sido una carga para mi familia durante demasiado tiempo. Su cuerpo está quebrado, su linaje empobrecido, y su utilidad como esposa noble ha llegado a su fin. ¿Quién querría a una mujer que necesita apoyarse en un bastón para caminar? Si no la aceptáis como pago, consideraré que rechazáis el honor que os ofrezco». Elaria había permanecido en silencio durante toda la escena, pero algo en las palabras de Gael había tocado una fibra profunda en su alma rota. Por primera vez en meses, alguien había hablado de ella como de un ser humano digno de respeto, no como una vergüenza que debía ser ocultada o desechada. Gael observó a la joven, cuya mirada dignamente baja escondía un dolor que él reconoció inmediatamente. La misma dignidad herida que él había sentido cuando perdió a su esposa y el mundo pareció volverse en su contra. «Acepto», dijo finalmente Gael, pero antes de que Bryce pudiera mostrar su satisfacción, añadió: «pero no como pago por mi trabajo, sino como huésped en mi hogar. Doña Elaria será recibida con el respeto que merece cualquier persona que busque refugio bajo mi techo». La diferencia era sutil, pero todos los presentes la comprendieron. Gael no estaba aceptando a Elaria como una posesión, sino ofreciéndole su protección voluntariamente. Bryce apretó los puños, pero no podía rechazar la propuesta sin quedar en evidencia ante todos como el villano que realmente era. «Que así sea», masculló, «pero que quede claro que desde este momento Elaria de Albarracín ya no es responsabilidad mía. Su destino queda en manos del herrero». Y con estas palabras, el conde se alejó de la plaza seguido por sus lacayos, dejando atrás no solo a Elaria, sino también cualquier pretensión de honor que pudiera haber tenido. Gael se acercó a Elaria con pasos medidos. «Doña Elaria», le dijo con voz suave, «si me permitís, mi hogar está a vuestra disposición. No como una obligación, sino como un refugio donde podréis encontrar la paz que merecéis». Elaria levantó la mirada hacia el herrero. Era un hombre de complexión fuerte, con manos curtidas por el trabajo, pero ojos gentiles que contrastaban con la rudeza aparente de su oficio. En su rostro había líneas marcadas por el dolor, pero también una serenidad que ella no había conocido en mucho tiempo. «Dios, señor Gael», susurró con una voz que apenas se oía por encima del murmullo de la multitud, «no sé cómo expresar mi gratitud por vuestra bondad. Acepto vuestra hospitalidad, aunque temo que mi presencia pueda traeros problemas. Los problemas, doña Elaria, no vienen de quien busca refugio, sino de quien niega la compasión a los necesitados», respondió Gael. «Venid, permitidme que os acompañe a vuestro nuevo hogar». La casa de Gael era modesta pero limpia y acogedora. Construida en piedra y madera, se alzaba junto a la forja donde el herrero pasaba la mayor parte de sus días. Un pequeño jardín separaba la vivienda del taller.
Y era allí donde Elaria encontraría su primer consuelo en muchos meses. Los primeros días fueron difíciles para ambos. Elaria, acostumbrada a los lujos de la vida noble, tuvo que adaptarse a una existencia más simple, pero encontró en esa simplicidad una libertad que no había conocido en el palacio de su tío. No había criados observando cada uno de sus movimientos, ni protocolos rígidos que seguir. Por primera vez en años, podía ser simplemente ella misma, sin sentir vergüenza por su andar desigual o por necesitar ayuda para ciertas tareas. Gael, con discreción y respeto, había adaptado sutilmente la casa para facilitar sus movimientos. Había ensanchado las puertas para que pasara cómodamente con su bastón, colocado barandillas en lugares estratégicos y bajado algunos estantes para que pudiera alcanzarlos sin esfuerzo. Estos gestos, realizados sin comentario alguno, conmovieron a Elaria más que cualquier palabra de compasión. Fue en el jardín donde comenzó a florecer algo más que las plantas. Elaria había comenzado a cuidar las flores que crecían junto a la forja, encontrando en esa tarea una terapia para su alma herida. A pesar de su pierna, se las arreglaba para arrodillarse sobre un pequeño taburete que Gael había fabricado especialmente para ella, permitiéndole trabajar la tierra sin dolor. Él la observaba desde la distancia, mientras trabajaba el hierro, notando cómo las manos delicadas de la joven traían nueva vida a las rosas blancas que habían permanecido descuidadas desde la muerte de su esposa. Una tarde, mientras Elaria regaba las flores, Gael se acercó a ella. «Mi esposa solía cuidar ese jardín», le dijo con voz suave. Decía que las rosas blancas eran símbolo de nuevos comienzos. Elaria se detuvo en su tarea y levantó la mirada hacia él. «Lamento haberme entrometido en algo tan personal», se disculpó. «No sabía que...» «No os disculpéis», la interrumpió Gael. «Creo que ella estaría feliz de saber que alguien con manos tan cuidadosas está cuidando sus flores. Vos les habéis devuelto la vida que yo no supe darles». Fue en ese momento cuando algo cambió entre ellos. La formalidad inicial comenzó a dar paso a una confianza mutua que ninguno de los dos había esperado encontrar. Las semanas pasaron y Elaria comenzó a encontrar su lugar en la vida del pueblo. Ayudaba al médico local, don Anselmo, a leer para los enfermos. Enseñaba a los niños huérfanos de la villa a escribir sus nombres y les rezaba el rosario cada noche. En los momentos más difíciles, cuando el peso de su pasado la agobiaba, se refugiaba en la pequeña capilla del pueblo, donde elevaba oraciones pidiendo a la Virgen María que intercediera por ella y le diera fuerzas para perdonar las ofensas recibidas. Todas las noches escribía cartas que Gael guardaba cuidadosamente en una caja de madera, sin leerlas nunca, pero respetando la necesidad de Elaria de expresar sus pensamientos en papel. Fue durante una de sus visitas a la casa del médico cuando Elaria hizo el primer descubrimiento que cambiaría el curso de su historia. Don Anselmo, un hombre anciano y sabio, la había invitado a revisar algunos documentos antiguos que necesitaban ser organizados. Entre los papeles, Elaria encontró una carta fechada 5 años atrás. La letra era elegante, femenina y estaba dirigida a «Mi amado Gael». La curiosidad pudo más que la discreción, y Elaria leyó las primeras líneas. «Mi querido esposo, cuando leas esta carta, ya habré partido hacia el lugar donde el dolor no existe. Quiero que sepas que renunciar a mi título de condesa de Valdecañas por nuestro amor fue la decisión más acertada de mi vida». Elaria dejó caer la carta como si fuera un carbón ardiente. La esposa de Gael había sido una noble que había renunciado a todo por amor. Esta revelación la conmovió profundamente y la llenó de preguntas que no se atrevía a hacer. Esa noche, en la soledad de su habitación, Elaria reflexionó sobre el significado de aquella carta. Gael había amado a una mujer que había elegido el amor por encima del honor social.
exactamente lo contrario de lo que ella había vivido en su familia. Por primera vez, comenzó a entender que tal vez existían formas de dignidad que nada tenían que ver con títulos o riquezas. Los días transcurrían apaciblemente cuando una carroza elegante apareció en las calles empedradas de San Millán de los Almendros. De ella descendió doña Melitón de Riaza, una baronesa viuda que había sido pretendiente de Brais antes de que éste se obsesionara con deshacerse de Elaria. La baronesa había perdido influencia en la corte tras la muerte de su esposo y necesitaba desesperadamente las láminas ceremoniales para ganarse el favor del duque de Medinaceli, quien buscaba desestabilizar a los herreros independientes de Toledo. Doña Melitón pidió audiencia con Elaria. «Mi querida niña», le dijo doña Melitón con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «me ha llegado la noticia de vuestra situación. Es una vergüenza para toda la nobleza de Castilla que una joven de vuestra alcurnia se vea reducida a vivir entre plebeyos». Elaria recibió a la baronesa en el jardín de Gael, rodeada por las rosas blancas que había cuidado con tanto esmero. «Doña Melitón», respondió con cortesía, «agradezco vuestra preocupación, pero debo deciros que he encontrado más dignidad en esta sencilla casa que en todo el palacio de mi tío». La baronesa sonrió con condescendencia. «Entiendo vuestra gratitud hacia este caserrero, pero una mujer de vuestra sangre no puede pasar el resto de su vida entre el humo y el martillo. He venido a ofreceros una solución». Doña Melitón propuso llevarse a Elaria a su palacio en Riaza, donde podría recuperar su posición social, pero la propuesta venía con un precio. Elaria debía entregar a la baronesa los moldes y secretos de las láminas ceremoniales que Gael forjaba, pues tenía un señor rival que estaba dispuesto a pagar una fortuna por ellos. «Es una pequeña traición querida», explicó doña Melitón, «pero necesaria para asegurar vuestro futuro. Ese herrero nunca podría daros lo que vuestra posición merece. Y después de todo lo que habéis sufrido, no merecéis pasar el resto de vuestra vida como la caridad de un plebeyo». Elaria escuchó la propuesta en silencio, pero algo en su interior se rebeló contra la idea. La palabra traición resonó en su mente como un eco doloroso de todo lo que había vivido con su tío. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió finalmente. Esa noche, Elaria no pudo dormir. La oferta de doña Melitón representaba todo lo que había perdido: seguridad, posición social, un futuro sin incertidumbres. Pero también representaba traicionar al hombre que le había devuelto la dignidad cuando el mundo entero la había abandonado. Se arrodilló ante el pequeño crucifijo de madera que había en su habitación y pidió a Dios que iluminara su corazón. «Señor», susurró, «muéstrame el camino que debo seguir, pues mi alma está dividida entre la comodidad del mundo y la fidelidad a quien me ha mostrado tu bondad». Al amanecer, mientras paseaba por el jardín buscando respuestas en la oración silenciosa, vio a Gael trabajando en la forja. Fue entonces cuando don Anselmo llegó a la casa con noticias que cambiarían todo. El médico, que había sido amigo del padre de Elaria, traía consigo un documento que había guardado en secreto durante años: el testamento original del barón de Albarracín. «Doña Elaria», le dijo el anciano médico con voz grave, «vuestro padre me confió este documento poco antes de morir, temeroso de que Brais pudiera alterarlo. He esperado hasta ahora porque no tenía pruebas de que mis sospechas fueran ciertas, pero la forma en que vuestro tío os ha tratado confirma mis peores temores. El testamento revelaba que el barón había dejado a Elaria no solo el título nobiliario, sino también las tierras más fértiles de la herencia familiar. Brais había falsificado el documento, apropiándose de lo que legalmente pertenecía a su sobrina y dejándola sin nada más que una pequeña pensión que él mismo había decidido suspender.
Esto significa, continuó don Anselmo, que vos sois la legítima baronesa de Albarracín y que vuestro tío ha estado cometiendo un robo durante todos estos años. Elaria tomó el documento con manos temblorosas. Por un momento sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Todo el dolor, toda la humillación, habían sido resultado de una mentira elaborada por el hombre que debía protegerla. Gael, que había escuchado parte de la conversación desde la forja, se acercó al grupo. «¿Qué pensáis hacer, doña Elaria?», preguntó con su característica serenidad. «No lo sé», admitió ella. «Durante tanto tiempo he vivido creyendo que no tenía derechos, que era una carga, y ahora descubro que todo era una farsa». «La verdad», dijo Gael pensativamente, «siempre encuentra la manera de salir a la luz, pero corresponde a vos decidir qué hacer con ella». Don Anselmo asintió. «Hay un escriba en el pueblo, Fray Nuño, que tiene contactos en Toledo. Podríamos llevar este caso ante el corregedor. La justicia real no tolera este tipo de fraudes, especialmente cuando involucran a la nobleza». Elaria pasó los siguientes días en una profunda reflexión. La oferta de doña Melitón seguía sobre la mesa, pero ahora tenía una alternativa: luchar por lo que le pertenecía por derecho. Sin embargo, enfrentarse a Bryce significaba entrar en una batalla legal que podía durar años y cuyos resultados eran inciertos. Fue Gael quien, sin pretenderlo, la ayudó a tomar la decisión final. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, él se sentó a su lado bajo la sombra de un almendro. «Mi esposa», le dijo suavemente, «una vez me contó que su padre le había enseñado que la verdadera valentía no está en evitar la lucha, sino en luchar por lo que es justo, sin importar el costo personal». Elaria lo miró a los ojos. «¿Creéis que debería enfrentar a mi tío?» «Creo», respondió Gael, «que vos ya conocéis la respuesta. Solo necesitáis el valor para actuar según vuestro corazón». Al día siguiente, Elaria tomó su decisión. Con el apoyo de don Anselmo y Fray Nuño, presentó una demanda formal contra Bryce de Albarracín ante el corregedor de Toledo. El caso causó sensación en toda la región, pues no era común que una mujer joven desafiara a un conde poderoso en los tribunales. El juicio se celebró en el Palacio de Justicia de Toledo, un edificio imponente donde los ecos de los pasos resonaban como susurros de verdades por descubrir. Bryce llegó acompañado por los mejores abogados, confiado en que su posición sería suficiente para silenciar las acusaciones de su sobrina. Pero Elaria no estaba sola. Gael había viajado con ella a Toledo, no como su guardián, sino como el amigo que había creído en su dignidad cuando ella misma la había perdido. Don Anselmo y Fray Nuño también estuvieron presentes, portando no solo el testamento falsificado, sino también otros documentos que demostraban el patrón de abusos de Bryce. Durante 3 días, la verdad se desenredó lentamente ante los ojos del corregedor y los testigos presentes. Expertos en caligrafía confirmaron que el testamento presentado por Bryce había sido alterado. Testigos del pueblo declararon sobre la humillación pública infligida a Elaria. Y finalmente, el propio carácter de Bryce quedó expuesto cuando, durante su testimonio, mostró la misma crueldad y desprecio que había caracterizado su trato hacia su sobrina. El veredicto fue claro: Bryce de Albarracín había cometido fraude, usurpación de bienes y abuso de tutela. El corregedor ordenó la devolución inmediata de todas las propiedades robadas a Elaria, así como una compensación por los años de sufrimiento injusto. Además, Bryce perdió parte de sus propios títulos y tierras como castigo por sus crímenes. Cuando se leyó la sentencia, Elaria sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La justicia había triunfado y su nombre había sido limpiado de toda la vergüenza que su tío había tratado de imponerle. Sin embargo,
La verdadera sorpresa vino después del juicio. Elaria, ahora restaurada en su posición como baronesa de Albarracín, tomó una decisión que asombró a todos los presentes. Renunció voluntariamente a su título nobiliario y a todas las tierras recuperadas, con excepción de una pequeña finca que donó para la construcción de un orfanato en San Millán de los Almendros. La nobleza, declaró ante el escribano que registraba su decisión, no reside en los títulos que llevamos, sino en las acciones que realizamos ante los ojos de Dios. Cristo mismo nos enseñó que quien quiera ser el primero entre vosotros, sea el servidor de todos. He aprendido que hay más honor en una vida simple y piadosa que en toda la pompa de los palacios, pues el reino de los cielos pertenece a los humildes de corazón. Doña Melitón, que había asistido al juicio esperando recoger los pedazos de una Elaria derrotada, se quedó sin palabras ante esta decisión. Su oferta de traición y conveniencia social se desmoronó ante la demostración de principios de la joven. Elaria regresó a San Millán de los Almendros, pero ya no como la huésped temporal en casa de Gael, sino como la mujer que había elegido libremente el camino de su corazón. El herrero la esperaba en el jardín, junto a las rosas blancas que ahora florecían con una exuberancia que parecía celebrar el triunfo de la verdad. ¿Estáis segura de vuestra decisión?, le preguntó Gael cuando ella le contó lo sucedido. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondió Elaria. He descubierto que la verdadera libertad no consiste en recuperar lo que el mundo dice que nos pertenece, sino en elegir conscientemente cómo queremos vivir. Fue entonces cuando Gael hizo algo inesperado. Se dirigió a su forja y regresó con algo pequeño envuelto en una tela de lino. Al desenvolverlo, reveló una sencilla alianza de hierro, forjada con el mismo cuidado y precisión que empleaba en sus mejores obras. En este pueblo, le explicó con voz suave, existe una antigua tradición. Cuando dos personas deciden unir sus vidas no por conveniencia o imposición, sino por amor verdadero y respeto mutuo, intercambian alianzas de hierro forjado. El hierro no es tan valioso como el oro, pero es más fuerte y duradero. Simboliza una unión que puede resistir las pruebas del tiempo y las adversidades de la vida. Elaria miró la alianza con ojos brillantes. «¿Me estáis pidiendo que me case con vos, Gael? Os estoy preguntando», respondió él, «si queréis construir una vida juntos, basada en la honestidad, el respeto y el amor que hemos descubierto en estos meses. No puedo ofreceros palacios ni títulos, pero sí puedo prometeros una vida llena de ternura, comprensión y propósito». Elaria extendió su mano hacia él. «Acepto vuestra propuesta», dijo con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Pero no porque no tengáis palacios que ofrecerme, sino porque me ofrecéis algo mucho más valioso, un hogar donde mi alma puede estar en paz». Cuando Gael deslizó la alianza de hierro en el dedo de Elaria, ella sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No como la baronesa que había sido destinada a ser, ni como la víctima que su tío había tratado de convertirla, sino como la mujer que había elegido ser por su propia voluntad. La boda se celebró en la pequeña iglesia del pueblo, oficiada por Fray Nuño y presenciada por todos los habitantes de San Millán de los Almendros. Al principio, algunos murmuraron en desaprobación por la unión entre una antigua noble y un plebeyo, considerándolo una transgresión del orden divino. Sin embargo, cuando vieron la paz que irradiaba del rostro de Elaria y la dignidad con que Gael la trataba, comprendieron que estaban presenciando no una degradación, sino una elevación del amor puro. No hubo pompa ni ceremonia elaborada, pero sí hubo algo más valioso: la bendición de una comunidad que había aprendido a ver en el matrimonio un sacramento de humildad y caridad cristiana. Don Anselmo, ya muy anciano pero con los ojos brillantes de felicidad, fue quien entregó a Elaria en matrimonio. «Vuestra madre estaría orgullosa», le susurró al oído antes de ponerla en manos de Gael.
Habéis encontrado el camino hacia la verdadera nobleza. Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban en la plaza del pueblo, Elaria y Gael caminaron juntos hacia su hogar. El jardín que habían cuidado juntos durante tantos meses los recibió con el perfume de las rosas blancas y el sonido suave del viento entre las hojas del almendro. ¿Tenéis algún pesar por la vida que habéis dejado atrás?, le preguntó Gael mientras se sentaban bajo la sombra del árbol. Elaria tomó su mano entre las suyas y contempló la alianza de hierro que brillaba suavemente en su dedo. «El único pesar que tengo», respondió, «es haber tardado tanto tiempo en comprender que la verdadera riqueza no se mide en oro ni en títulos, sino en la paz del alma y en la compañía de quien nos ama por lo que somos, no por lo que representamos». Gael llevó la mano de su esposa a sus labios y la besó suavemente. Entonces dijo, «Somos los más ricos de todo el reino». Mientras el sol se ponía sobre San Millán de los Almendros, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Elaria y Gael permanecieron sentados en su jardín, rodeados por el silencio cómodo de quienes han encontrado en el otro su verdadero hogar. Las rosas blancas parecían susurrar secretos al viento, y en ese susurro, quienes sabían escuchar podían oír una historia de perdón, esperanza y amor verdadero. Los años que siguieron fueron de paz y propósito. Elaria se convirtió en el corazón del orfanato que había fundado, enseñando a leer y escribir a los niños desamparados. Cada mañana, después de misa, dirigía las oraciones de los pequeños y les enseñaba las virtudes cristianas de la caridad y el perdón. Los domingos, organizaba la distribución de pan bendito entre los más necesitados, recordando las palabras de Cristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gael siguió forjando las mejores láminas de la región, pero ahora cada golpe de martillo resonaba con la alegría de quien trabaja para construir algo hermoso junto a la persona amada. La pequeña casa junto a la forja se convirtió en un refugio para todos aquellos que necesitaban encontrar esperanza. Los viajeros sabían que siempre encontrarían un plato de comida caliente y una palabra amable en el hogar de Gael y Elaria. Los enfermos buscaban los cuidados de ella, que había aprendido las artes curativas de don Anselmo. Brais de Albarracín, mientras tanto, vivió el resto de sus días en el castigo silencioso de su propia amargura. Despojado de gran parte de su poder y riqueza, se convirtió en una figura solitaria y despreciada. En sus últimos años, consumido por el remordimiento, intentó buscar el perdón de Elaria, pero el orgullo le impidió dar el paso final hacia la redención. Murió solo, susurrando el nombre de su sobrina, pidiendo a Dios misericordia por los pecados cometidos contra la sangre de su sangre. Doña Melitón regresó a su palacio en Riaza, pero nunca olvidó la lección aprendida de una joven que prefirió la honestidad a la conveniencia. Años después, cuando contaba la historia a otros nobles, siempre terminaba diciendo, «Elaria de Albarracín nos enseñó que a veces la verdadera elevación consiste en descender voluntariamente hacia lo que realmente importa». Una tarde de primavera, 5 años después de su boda, Elaria estaba en el jardín cuidando las rosas blancas que ahora crecían con abundancia milagrosa. Gael se acercó a ella con una pequeña alianza de hierro, forjada con el mismo cuidado que las que ellos portaban, pero en un tamaño mucho menor. «¿Para quién es esa alianza?», preguntó Elaria con curiosidad. Gael sonrió y puso su mano sobre el vientre de su esposa, donde una nueva vida comenzaba a crecer. «Para el pequeño que llevará nuestro nombre y nuestra historia», respondió, «para que cuando sea mayor comprenda que la verdadera nobleza se hereda no por sangre, sino por ejemplo». Elaria sintió que las lágrimas de felicidad llenaban sus ojos. La vida le había concedido no solo el amor y la dignidad que había perdido,
sino también la promesa de un futuro lleno de esperanza. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo el manto estrellado, Elaria escribió en su diario: «He aprendido que no somos prisioneros de nuestro pasado ni víctimas de las circunstancias que otros nos imponen. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Mi nombre era Elaria de Albarracín, baronesa por nacimiento. Ahora soy simplemente Elaria, esposa de Gael, madre del hijo que está por nacer, y ciudadana de un mundo donde el amor verdadero es el único título que realmente importa». El viento nocturno llevó esas palabras más allá de las fronteras del pequeño pueblo, susurrándolas a otros corazones que también buscaban esperanza. Y en ese susurro, quienes sabían escuchar encontraron una promesa: que donde hubo alma herida, puede crecer de nuevo la esperanza, que donde hubo injusticia, puede florecer la verdad, y que donde hubo amor verdadero, siempre habrá un nuevo comienzo. Las rosas blancas del jardín de Elaria siguieron floreciendo año tras año, convirtiéndose en símbolo de renovación para todos los habitantes de San Millán de los Almendros. Y cuando los viajeros preguntaban por el secreto de su belleza, los lugareños respondían: «Crecen del amor de dos almas que eligieron la verdad por encima de la conveniencia». La historia de Elaria y Gael se convirtió en leyenda, pasando de generación en generación como recordatorio de que el amor verdadero puede transformar el dolor en belleza y la desesperanza en nueva oportunidad de ser feliz. Y así, en un pequeño pueblo de Castilla, donde el viento lleva historias de amor y las rosas blancas florecen eternas, dos corazones que habían conocido la soledad encontraron en el otro la compañía perfecta, demostrando que los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos. En el silencio de los atardeceres siguientes, cuando Elaria y Gael se sentaban bajo el almendro de su jardín, sus corazones latían al mismo ritmo, y en esa sincronía perfecta se escribía cada día un nuevo capítulo de amor y felicidad verdadera. La memoria de su historia permanece viva en cada rosa blanca que florece, en cada promesa de amor sincero que se pronuncia y en cada alma valiente que elige la dignidad por encima de la comodidad, recordándonos que el amor verdadero, guiado por la fe y la providencia divina, siempre encuentra su camino hacia la luz. En las noches silenciosas de San Millán de los Almendros, cuando el viento susurra entre las hojas del almendro, se puede escuchar aún el eco de una oración de gratitud, elevada por dos corazones que encontraron en el amor la gracia más hermosa que Dios puede conceder a sus hijos fieles. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta historia de amor de una época en que los corazones valientes desafiaban las convenciones sociales y el amor verdadero triunfaba sobre todas las adversidades. Si este romance histórico tocó tu alma, déjanos tu like y suscríbete al canal para más romances de época que te harán suspirar y soñar. No olvides revisar el mensaje especial que hemos dejado en el comentario fijado. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.